Se le considera uno de los peores asesinos en serie de la historia de México, pero apenas hay información suya disponible. De Fernando Hernández Leiva, alias Pancho López o Pancho Pistolas, solo se conserva una fotografía. No hay imágenes sobre su vida, y no se conocen los detalles sobre su trayectoria criminal ni tampoco las identidades de sus numerosas víctimas. Todos los artículos que le aluden, incluyendo su entrada a la Wikipedia, repiten una y otra vez los mismos datos, sin aportar ninguno nuevo. En muchos aspectos, el asesino conocido como Pancho López es un fantasma. Sabemos que es un hombre real porque hay un vídeo grabado por un periodista que consiguió entrevistarle los momentos previos a su detención, y se han filtrado algunos detalles de los exámenes psicológicos a los que fue sometido. Que no existan apenas pruebas que demuestren la existencia de un asesino tan terrible no es un fenómeno extraño, sino todo lo contrario. Muchos gobiernos intentan silenciar la presencia de asesinos en serie dentro de sus fronteras, para mantener su prestigio y el de las autoridades policiales a su mando, así como para evitar la alarma social y la posibilidad de que surjan imitadores, y la prensa se suma de buena o de mala gana a esa política. De Fernando sabemos que nació en Cuernavaca, a unos 40 kilómetros al sur de Ciudad de México, en 1964. Una época en la que empezaba a despuntar el narcotráfico, cientos de miles de personas huían del campo, y el gobierno reprimía sin mucho éxito el hambre de cambio y modernidad. En ese escenario, ¿hubo un historial de miserias y abusos que empujara a Fernando al camino del crimen? Es muy probable. Los asesinos en serie suelen tener podredumbre en sus raíces, y los exámenes psicológicos que le hicieron una vez capturado dibujaban una personalidad psicopática. Un hombre que se creía el ombligo del universo y consideraba al resto de la humanidad tan insignificante como los gusanos. Por eso no le importaba aplastarlos sin ningún tipo de remordimientos. Una perito llamada Carla Mariana Rodríguez Ramo, del Distrito Judicial de La Puebla, redactó un informe en 2001 en el que dice sobre Pancho López. Mostró una alta inteligencia y nerviosismo a la hora de entrevistarlo. Se percibió que él sentía una satisfacción a la hora de responder y acordarse por los crímenes que cometió. Por ello se considera como una persona hedonista y perversa. Se desconoce la información respecto a su infancia, por lo que no se puede estar seguro de que pudo llevarle a desarrollar una conducta delictiva. Tampoco se tienen datos sobre a qué se dedicaba en su tiempo libre, aparte de delinquir. A Fernando le apodaban Pancho López, como un personaje de tebeo mexicano, descrito como chiquito pero matón. Así era él. Un tipo menudo que no se dejaba amedrentar por nadie. No tardaría en hacerse hueco en el mundillo criminal, y con solo 18 años, en 1982, la policía le detuvo acusado de robo. Antes de que pudiesen juzgarle, escapó haciendo un agujero en la pared de su celda. A mediados de los 80, en regiones como Morelos, Jalisco, Colima, Guanajuato o Michoacán, los narcos imponían su propio gobierno. A veces, las autoridades participaban en el negocio, porque parecía más sabio sacar algún beneficio que sufrir la ira de los delincuentes. La presencia policial resultaba escasa y ni siquiera los periodistas se atrevían a hacer demasiadas preguntas. Tampoco interesaba hacerlas. Aunque las bandas organizadas llenaran las cunetas de cadáveres, las víctimas solían ser rivales o campesinos demasiado pobres para preocupar a nadie. Ese era el territorio de caza perfecto para alguien como Fernando. Era hábil con las armas y no tenía ningún remilgo. Con esas habilidades, parece probable que encontrase hueco en alguno de los cárteles presentes en la zona. Además de tener el amparo de una organización criminal, ganaría patente de corso para atacar a quien se le antojara. Fernando no distinguía entre hombres o mujeres. Puede que sus víctimas fueran objetivos señalados por los narcos, por negarse a colaborar con el debido entusiasmo o hacerlo con bandas rivales. O puede que escogiera sus presas al azar, como el león que tropieza con un antílope herido. A Fernando les gustaba vaciarles los bolsillos para aprovechar cualquier dinero que pudiesen llevar encima, antes de dispararles en la cabeza. Todas las mujeres eran violadas antes de ser ejecutadas. En 1986, Fernando acumulaba ya tantos cadáveres que la policía volvió a arrestarle, pero tampoco llegó a juicio. Ninguna fuente dice cómo consiguió escapar, pero podemos intuir la mano de los narcos. Un soborno o una amenaza a la persona correcta, y el asesino quedó de nuevo libre. Prolongó su carrera criminal durante otros 10 años,
y encontraría tiempo suficiente para casarse y tener hijos, sin dejar de matar. Poco a poco, sin embargo, las familias de las víctimas se negaron a guardar silencio y exigieron justicia, mientras los periodistas empezaban a husmear por la zona. La policía, cada vez más eficaz y menos corrupta, empezó a ponerle cerco. El 23 de septiembre de 1996, con la ayuda de un cómplice llamado Ramón Campos Gudiño, Fernando asaltó un domicilio particular en un barrio pudiente de Guadalajara. La idea era desvalijar la casa, antes o después de asesinar a la familia, pero las alarmas se activaron y la policía no tardó en presentarse. Hubo un tiroteo y Ramón Campos fue herido de muerte. Fernando consiguió huir en una furgoneta y, viéndose incapaz de despistar a los agentes, condujo hasta su casa, en el barrio llamado Colonia Lomas de Zapopan, donde tomó como rehenes a su propia madre y a sus 2 hijos. Armado con pistolas y fusiles de asalto, Fernando exigió la presencia de un famoso periodista mexicano, Carlos Cabello, para explicarle su punto de vista. Las más de 3 horas de entrevista fueron retransmitidas en directo a todo el país. Fuera, docenas de policías sellaban todas las salidas e intentaban negociar la entrega del secuestrador. Espérense ahí. Espérense ahí. En estos momentos estamos viendo las imágenes del interior en donde se encuentra un niñito, pues, inocentes, en este caso nuestro compañero Carlos Cabello. Parece que y aquí está tomando sus providencias. Después de 3 horas, Fernando hizo un movimiento desesperado. Exigió un teléfono móvil y que le llenaran de gasolina una furgoneta. Usando al periodista y a sus propios hijos como escudo, intentaría llegar a un vehículo para escapar del asedio. el vehículo están subiendo los niños. Se va a llevar a los niños, ya están ahí. A la vista nuestro compañero Carlos Cabello. En este momento está subiendo. Sube él, sube a la niña. Es lamentable que Dios bendiga. Ahí va nuestro vehículo. Repetimos, lleva a los 2 menores de edad, a la señora que estaba con ellos y a la otra persona, a la amistad o conocida o vecina de Francisco. Además de Francisco, todos van en la cabina trasera de nuestro vehículo, que acabamos de ver que se metieron todos. El criminal no llegaría muy lejos. Medio centenar de manos consiguieron detenerle y reducirle antes de que pudiera usar sus armas. En el fondo, no le importaba demasiado que le hubieran arrestado. Le encantaba ser un personaje famoso y contar con la atención de todos los medios. Confesaría más de 100 asesinatos, tal vez para magnificar su leyenda, y admitió que le gustaba matar. Tenía que hacerlo, dijo. No sé hacer otra cosa. Para llegar a los juzgados tuvo que usar chaleco antibalas y ser escoltado por todo un ejército de policías, porque había más de 50 personas esperándole en la puerta, deseando lincharle. Todas ellas eran familiares o amigos de las víctimas. Una mujer llamada Nancy Flores le gritó: «Espero que te mueras por matar a mis padres. Dios te va a obligar a escuchar sus voces para siempre». Se pudo demostrar la participación de Fernando, alias Pancho López, en 33 asesinatos, aunque confesó un total de 137. Condenado a cadena perpetua, le encerraron en un módulo de alta seguridad, donde pronto se daría cuenta de que la cárcel no era divertida. Aseguró que la policía le había obligado a confesar a golpes y que era inocente. En abril de 1999, intentó ahorcarse, pero ya no era ni chiquito ni matón. En los últimos años, había engordado mucho, y la cuerda no pudo aguantar el peso de sus 150 kilos. Los funcionarios de la prisión le sometieron desde entonces a una vigilancia aún más estrecha, para impedirle otro intento de suicidio. Aún sigue cumpliendo condena. Según la ley mexicana, podrá salir de la cárcel en el año 2049. Pero, ¿es esta toda la historia? Por mucho que un gobierno quiera ocultar la existencia de un asesino en serie tan notable, Leiva fue grabado en directo durante más de 3 horas. Salvo que fuera un criminal de poca monta, las cámaras tendrían que haberle escoltado en todo momento a partir de ese día, especialmente cuando entró y salió del juzgado. Deberíamos encontrar titulares, debates televisivos y hasta documentales de Netflix. Pero no hay nada de eso.
Si nos atenemos a las pruebas, Leiva solo era un delincuente de medio pelo que se atrincheró en su casa durante 3 horas con su madre y sus 2 hijos, tomando de rehén a un periodista. Después de su peculiar hazaña, fue completamente olvidado por los medios. Un novelista llamado Jeff Marriott escribió un libro de ficción titulado Criminal Minds, Sociopaths, Serial Killers, and Other Deviants. Allí trata el caso de Pancho López y da los pocos detalles que se conocen de este criminal. Cabe destacar que no hay ningún medio que hable del terrible y legendario Pancho López antes de que se publicara el libro. El escritor utilizaba datos reales en su historia, o simplemente, y partiendo del nombre y la figura de un delincuente real, ¿le construyó una imaginaria carrera como asesino en serie?